Vamos a hablar un poquito de diarreas. Es un tema muy largo, no es para hablarlo solamente en una vez porque hay distintas causas de diarrea y una de ellas muy importante que vamos a tocar en otra oportunidad es el síndrome urémico hemolítico, pero hoy de eso no vamos a hablar de las otras diarreas que tienen que ver con el cambio de estación. Con respecto al segmento de edades, de todas las edades. Sí, hay virus, bueno, las que tienen que ver con el cambio de estación son precisamente de causa viral. Y hay virus que que producen cuadros de mayor gravedad en niños y en los extremos de la vida, en ancianos, virus que atacan a todas las edades y en todas las edades producen un cuadro de gastroenteritis sin mayor gravedad. Pero bueno, como para comenzar, ¿qué es diarrea? ¿No es cierto? ¿A qué le llamamos diarrea? Porque muchas veces está la confusión de que fui una vez más de cuerpo en el día que habitualmente y ya me creí que es una diarrea, y eso no es diarrea. Diarrea es un aumento en las deposiciones, 3 o más deposiciones por día y con una disminución en la consistencia de las deposiciones, o sea, esto es del contenido intestinal. Esta disminución en la consistencia de las deposiciones hace que la materia fecal pase de ser de consistencia habitualmente dura a consistencia blanda o directamente líquida. Entonces decimos que hay diarrea cuando vamos de cuerpo entre 3 o más veces en el mismo día y cuando la consistencia de la materia fecal está muy disminuida o llega a ser líquida. Esto tiene que quedar bien claro, ¿no es cierto? Porque a veces ir a la guardia y esperar porque fui de cuerpo 2 veces en el mismo día, no es precisamente la causa para ser atendido por guardia. Entonces, es importante tenerlo claro. 3 o más veces por día y disminución de la consistencia a que la materia fecal sea muy blanda o directamente líquida. Ese es el primer punto a tener en cuenta. El siguiente punto es que puede ser causada por virus, que es lo que más o menos vamos a estar tocando hoy, pero también hay otras causas. Por ejemplo, parásitos, bacterias, que esas son diarreas más graves, el estrés, las personas que están bajo estrés. En otra oportunidad vamos a hablar también de eso, del eje intestino-cerebro. El estrés puede generar que vayamos varias veces al día de cuerpo, pero bueno, esto es no más de 3 veces y relacionado estrictamente a una situación estresante o que nos pone bajo presión. Otra de las causas que tenemos que tener en cuenta en las diarreas son las intoxicaciones alimentarias. Muchas veces comemos alimentos de procedencia dudosa, lo que tiene que ver con los escabeches, lo que se hace, no me va a salir la palabra ahora. De forma artesanal. Claro, lo artesanal o lo de procedencia dudosa, como es lo comprado, por ejemplo, cuando vamos en la ruta en un viaje y paramos para comprar en algún puestito en la ruta, que no sabemos quién lo produjo, si tiene los controles de bromatología, el curso de manipulación de alimentos hechos. Bueno, eso de procedencia dudosa nos puede generar intoxicación alimentaria. A veces no está verificado, digamos, la manipulación correcta de los alimentos y entonces puede haber algún detalle que... Exacto. La Municipalidad de Trevelin varias veces al año saca el curso de manipulación de alimentos. Eso es importante, que las personas que trabajan con alimentos, ya sea de producción, de elaboración artesanal o trabajan en restaurante, bueno, en el mismo hospital, ¿no es cierto? Los trabajadores del hospital tienen el curso hecho y todos los años se revisa eso con respecto a la manipulación de alimentos, porque hay una responsabilidad en el que produce el alimento y lo vende y que tiene que ver con la calidad y la seguridad, ¿no es cierto? Seguridad e higiene. Otra de las causas que genera diarrea y es muy frecuente
es cuando estamos con alguna infección respiratoria o algún trastorno por el cual el médico nos indica antibióticos, y hay antibióticos que generan diarrea y bueno, eso preocupa un poquito al paciente, pero el médico generalmente se lo aclara. Y bueno, ahora vamos a los virus que tienen que ver con los brotes de diarrea que se generan cuando cambia la estación. Estos generalmente son cuando pasamos del otoño al invierno, cuando va a empezar el otoño, perdón, termina el verano, comienza el otoño, o cuando termina el invierno y comienza la primavera. En ese cambio de estación otoño-primavera es donde mayor circulación de virus que generan gastroenteritis tenemos. Así que estamos en época. Claro, y esta es la razón por la que hoy tocamos este tema, ¿no es cierto? Porque ya comenzamos, la guardia del hospital es muy demandada en este aspecto, porque bueno, uno se asusta, y más si el que tiene el cuadro de gastroenteritis es un niño pequeño o un bebé, donde las consecuencias son mucho más severas, puede llegar a tener una deshidratación grave, y en realidad el problema de la gastroenteritis es si llega o no a tener deshidratación la persona, porque eso es motivo de estar unas horas en la guardia con un plan terapéutico especial o pasar a internación, ¿cierto? De eso depende si va a quedar o no internado. Los cuadros de gastroenteritis por virus se producen cuando hay cambios de estación, principalmente en las guarderías, en las escuelas, en los lugares donde hay piscinas de uso comunitario, en los asilos de ancianos y, por ejemplo, en los cruceros. Hace poco tuvimos esto de uno de los cruceros que no eran cruceros sino un portaaviones, o en la zona de la guerra, donde bueno, hubo un brote de diarrea dentro de ese lugar que enfermó a muchísimos marines, y bueno, fue todo un tema internacional el de la diarrea en ese barco, un barco de guerra. Entonces, bueno, fíjense cómo el hacinamiento facilita el contagio, y cómo es que nos contagiamos de la diarrea. Y acá es donde tienen que ver las medidas de prevención. Los virus se contagian generalmente por lo que se llama vía fecal oral. Uno que tiene diarrea contagia a los demás cuando va al baño y luego de ir al baño no se lava las manos, cuando se manipulan alimentos sin haberse lavado las manos previamente, haberle cambiado el pañal a un bebé, no lavarse las manos y preparar el alimento para la familia, utilizar o compartir utensilios que no están bien higienizados, o compartir repasadores o toallas donde uno se seca las manos sin haberse hecho la higiene correspondiente o básica necesaria, que ahora les voy a explicar, y entonces ese repasador o trapo queda impregnado de bacterias o virus. Los famosos repasadores, ¿no? Que a veces la gente lo toma como tal y dice, no, el repasador es para eso, pero no. Variar, digamos, tratar de renovar los repasadores constantemente y tenerlos bien lavaditos, porque exactamente. Después la mesa donde comes y todo lo demás, ¿no? O a veces hay gente que lo utiliza de servilleta también. La misma función cumple el repasador de toalla, de servilleta. Bueno, todo junto. Eso es una vía que transfiere o transmite virus o bacterias. Queda contaminado, digamos. Y, por ejemplo, en las piscinas, una persona que tiene diarrea no debe concurrir al natatorio o a lugares donde son de uso recreativo de mucha gente en general, mientras tiene diarrea, porque de esa forma también se contagian, porque hay virus que sobreviven y viven muchos días en el lugar que no se ha desinfectado o no se ha descontaminado. ¿Muchos días? Sí, varios días. Y bueno, uno de ellos es el norovirus. El norovirus es un virus que produce diarrea todo el año. O sea, no tiene que ver con el cambio de estación, sino que es un virus que todo el año puede generar diarrea. El rotavirus, sí, y el rotavirus, que luego lo vamos a explicar
explicar un poquito mejor, produce más bien cuadros graves en niños pequeños, pero el norovirus es el responsable de los principales brotes de diarrea, que está todo el año presente. Para el norovirus aún no existen vacunas y este es el responsable de las diarreas en las embarcaciones, en los cruceros, en los asilos de ancianos, en las escuelas. Por ejemplo, la mayoría de los casos de las diarreas se autolimitan, o sea, el organismo ya tiene, una persona adulta inmunocompetente, o sea que no está con inmunodepresión, puede autocontrolar la diarrea, su inmunidad la autocontrola. Sin embargo, las personas con inmunodepresión o los extremos de la vida, los niños o los ancianos, cuando ya tienen sus defensas naturales disminuidas, no la controlan. Entonces es principalmente grave la diarrea o puede llegar a formar cuadros severos en los extremos de la vida. Por eso es tan importante tener en cuenta los síntomas que aparecen y cuándo llevo a mi nene o a mi abuelito a la guardia del hospital. Son síntomas de deshidratación, por ejemplo, que el bebé llore y no tenga lágrimas, que el bebé no haya mojado el pañal con pis en el transcurso de casi todo el día, o sea que esté orinando muy poquito a comparación de lo habitual. Eso ya quiere decir que está deshidratado. Llora sin lágrimas, no hace pis o hace mucho menos que lo habitual, tiene la boca seca y le duele la panza. Estos son síntomas, cuando el dolor de panza es un dolor que son como los famosos retorcijones que le llamamos, o retortijones también por ahí en alguna bibliografía. Son cólicos, o sea, viene el dolor, el espasmo fuerte de los intestinos, luego alivia, luego de nuevo. Entonces el bebé está que llora un rato, se calma, llora otro rato, se calma. Esos son síntomas de gastroenteritis, y de deshidratación son esto de que le decía: llorar sin lágrimas, orinar poco, tener la boca seca o tener tendencia al sueño. Cuando un bebé que habitualmente es muy activo empieza a quedarse dormido a cada rato después de haber llorado sin lágrimas u orinar poco, bueno, esos ya son síntomas de deshidratación y hay que llevarlo al médico. Ahora, el tema de los chiquitos, que normalmente son de llevar los juguetes o todo lo que tienen a su alcance a la boca, ¿no? Es como que realmente implica potenciar todas las medidas de higiene, ¿no? Sí, eso tiene que ver, bueno, con la prevención. La otra vez en el primer programa hablábamos de las medidas de prevención habituales y en general, y una de ellas es el lavado de manos. El lavado de manos, para que cumpla su función, debe ser con agua y con jabón y no menos de 20 segundos. O sea, mientras me lavo las manos y hago espumita, tengo que contar hasta 20. ¿Por qué hasta 20? Porque ese es el mínimo requerido para que el jabón cumpla con su función levemente antiséptica. Y luego enjuago bien las manos y bueno, y ahí se barrió la mayoría de las bacterias y de los virus que podía tener en las manos. Entonces, esto es muy importante recordarlo, contar hasta 20 mientras me estoy lavando las manos y haciendo espuma con el jabón o el detergente. En los lugares donde no hay agua corriente o no tenemos la posibilidad de un jabón, se pueden usar los desinfectantes como usábamos en la pandemia, el alcohol en gel, ponerse alcohol en las manos, esas son alternativas. Y bueno, con respecto a los juguetes, en las guarderías o en los jardines de infantes donde hay algún niño o varios niños con diarrea, primero, los niños con diarrea o gastroenteritis no deben concurrir durante varios días a la guardería o al jardín. Y segundo, se deben desinfectar los juguetes, ya sea rociándolos con alcohol, con el rociador con alcohol diluido, alcohol al 70%, o metiéndolos al lavarropas y lavando los juguetes que son lavables, ¿no es cierto? Y otra de las cuestiones es como las diarreas se transmiten por vía fecal oral, de lo que tocamos y llevamos a la boca,
el tema de los utensilios que usamos en la cocina, por ejemplo, la tabla de picar carne y los repasadores principalmente. Entonces, no solo está el problema en la tabla una vez que la usamos, que lo conveniente es no usar la misma tabla para picar carne que para picar verdura, tenerlas diferenciadas, pero ya sea una u otra, lo que piquemos es luego lavarlas con un sistema de seguridad que consiste en rociar la tabla con, ya sea de madera o de plástico, con lavandina en gel y dejarla reposar varios minutos y hasta media hora si picamos carne en el agua con lavandina, o preparar 1 litro de agua con 4 gotas de lavandina y rociar con eso la tabla donde picamos verdura o carne. Importante luego de eso lavar con una esponja con detergente para terminar de arrastrar toda contaminación. Eso es muy importante porque es una medida de prevención, pero bueno, una vez que ya tenemos a alguien con diarrea en la casa, estas medidas deben extremarse, ¿no es cierto? Es como que más importancia debemos darle. Y no solo la tabla, la mesada donde preparamos los alimentos también deben ser repasadas con esta dilución de agua con lavandina. Y se me ocurre cuanto más, perdón, el tema de los sanitarios, ¿no? Bueno. O sea, y más si es un uso familiar. Sí, el baño, cuando hay un integrante de la familia que está con gastroenteritis, debe ser rociado el inodoro con agua con lavandina cada vez que la persona va y hace una deposición diarreica. El depósito de los cepillos de dientes, lo mismo, que no hagan contacto los cepillos de dientes uno con otro, sino que tienen que estar bien separados y antes de utilizarlos bien enjuagados, o sea, darle una buena enjuagada con bastante agua antes de utilizarlos. Esto para todas las diarreas en general. Una de las causas de diarrea por virus también son las hepatitis, que en otro momento las vamos a estar hablando, pero bueno, esas tienen consecuencias mucho más severas y no son diagnosticadas a tiempo. Pero bueno, estamos en este momento que cambia la estación y van a circular virus, no hay que entrar en pánico, no hay que desbordarse y podemos tomar medidas en casa como para minimizar los riesgos. Y bueno, vamos a ir a la guardia si la diarrea que era primero acuosa comienza a ser con sangre. Frente a una diarrea con sangre hay que acudir a la urgencia, sea a la hora que sea, de madrugada, de día, de tarde, de noche, lo que sea. Diarrea con sangre es motivo para ir a la guardia a un hospital, porque es lo que vamos a estar hablando en otro programa. Hay riesgo de que pudiera ser síndrome urémico hemolítico la diarrea con sangre, y eso tiene consecuencias severas sobre la salud y el pronóstico de vida del paciente. ¿Cuándo entonces vamos a ir a la guardia por una diarrea? Resumiendo, cuando la diarrea tiene muchos días, o sea, yo ya estuve haciendo dieta, tomé la sopita con arroz o lo que me habían dicho alguna vez que tenía que tomar y sigo con diarrea, pasaron 5 o 6 días, sigo con diarrea, tengo que ir al médico. Cuando el dolor abdominal es muy intenso, cuando la diarrea es con sangre y cuando aparecen los signos de deshidratación que hace un ratito decíamos, el niño que llora sin lágrimas, no hace pis desde que se despertó, transcurrieron muchas horas y no ha mojado el pañal, cuando su boca está seca y bueno, cuando la persona tiene mareos también. Una persona que está con diarrea y comienza a marearse es un signo de deshidratación también. En esos casos siempre hay que consultar. Otra causa por la que hay que consultar es cuando está con el niño o el adulto está con diarrea y en la materia fecal puede ver que hay parásitos, porque los parásitos son causas de diarrea principalmente en los niños y en zonas marginales o en lugares donde hay muchas mascotas que no han sido desparasitadas a tiempo. Con respecto, perdón, Sí. si me adelanto a lo mejor, pero ¿qué hay que comer, qué hay que tomar durante la diarrea? Porque la famosa pastilla de carbón, que es algo totalmente popular, ¿no? Pero a ver, ¿es conveniente? Antes se usaba mucho, estaba divulgado y era que uno tenía diarrea, iba a la farmacia, te vendían pastillas de carbón y ya estaba. No es conveniente automedicarse porque la diarrea o gastroenteritis es una enfermedad y en muchas ocasiones, cuando es ocasionada por
virus o por bacterias, tomar carbón o tomar la otra medicación que habitualmente te venden en la farmacia, tomate, ¿se puede decir la marca? Sí, bueno, sí, sí. tomate una buscapina. Eso no, está completamente contraindicado porque ¿qué hace esa medicación? Deja quieto el intestino. Y la diarrea es un mecanismo de defensa del organismo, o sea, aumentan las deposiciones porque el intestino se quiere deshacer de ese virus o de esa bacteria que no le es propio. Entonces, tomando buscapina, ¿qué hacemos? Dejamos quieto el intestino, y si en vez de ser un virus era una bacteria lo que teníamos, que no nos vamos a dar cuenta si no vamos al médico si es virus o bacteria, si era una bacteria, esa bacteria comienza a multiplicarse, se multiplica y se multiplica en el intestino que está quieto y que es su ambiente ideal para multiplicarse, y termina siendo lo que se llama un megacolon tóxico, que es, ya no le alcanza a estar dentro del intestino y empieza a atravesar las paredes del intestino y pasa a la sangre la bacteria. Entonces se hace una enfermedad severa, grave, que lleva a la muerte de la persona. Entonces, por esto es nunca, frente a un cuadro de diarrea, si no lo indicó el médico, no se debe tomar buscapina ni pastillas de carbón. El carbón no hace este mismo efecto que la buscapina, sino que actúa de otra manera, pero no está bueno automedicarse, sino consultar primero. Lo mismo, por ejemplo, en la diarrea que es por antibióticos. Yo estaba con tos con catarro, el médico me indicó un antibiótico porque tenía, qué sé yo, una neumonía, un principio de neumonía, como le dicen, o una bronquitis, y comencé a tomar el antibiótico y a los 2 o 3 días comencé con la diarrea. Bueno, ahí sabemos que la diarrea es generada por el antibiótico, y en esos casos entonces lo que se da, si la diarrea es muy severa y llega a deshidratar al paciente, se repone la flora intestinal. Pero siempre es conveniente evitar estos medicamentos como la buscapina o la pastilla de carbón. En todo caso, debe indicarlo el médico, si es necesario, porque hay ocasiones en que sí es conveniente usarlas, pero son contadas con los dedos, y la diarrea tranquilamente con otro tratamiento se cura. Y el tratamiento de base más importante y que no genera efectos adversos son las sales de rehidratación oral. Las sales de rehidratación oral son una combinación de sales, bicarbonato, glucosa, todo en proporciones adecuadas como para que la persona no se deshidrate, es decir, se rehidrate, recupere todo ese líquido que perdió. Y está comprobado que solamente con eso la diarrea se autolimita y la persona tiene mejoría sintomática y en pocos días se recupera. Entonces, el tratamiento de base para toda diarrea en niños o en adultos, principalmente en ancianos, son las sales de rehidratación oral, que en los adultos, por ejemplo, pueden ser sustituidas por estas bebidas deportivas en el adulto, pero no en el niño. El niño menor de 5 años no puede tomar esas bebidas porque vienen con otras sustancias que no le son favorables. Podés nombrarlas si querés, así queda clarito. Las bebidas que a veces les recomendamos a los pacientes que pueden comprar es Gatorade o Powerade, principalmente sabor manzana, aunque puede ser de cualquier sabor. Y los niños mayores de 5 años es como que las aceptan mejor que a las sales de rehidratación oral, porque las sales de rehidratación oral vienen por ahí con el sabor salado, pero no tienen sabor a otra cosa más que agua salada. En cambio, el Powerade o Gatorade tienen ese sabor, las bebidas deportivas vienen saborizadas y el niño la recepciona mejor. ¿Pero a partir de qué edad reiteramos? Siempre después de los 5 años. Nunca un niño de 5 años o menos debe recibir esas bebidas. Incluso algunas vienen con sustancias energizantes como con cafeína, y eso empeora, no mejora para nada un cuadro de diarrea, sino que empeora porque la cafeína es estimulante en todo aspecto y va a estimular la actividad intestinal, no la va a aliviar. Y bueno, esto es como lo principal. Y bueno, en las guarderías, no me quiero olvidar, es donde se hacen los brotes de rotavirus
donde hay muchos niños pequeños en las salitas de 3-4 años o en guarderías. Y el rotavirus es un virus diferente porque este sí aparece en el cambio de estación. Y es de elevada mortalidad, de tal manera que en el año 2006 se sacó una vacuna, salió al sistema de salud mundial una vacuna contra el rotavirus. En Argentina está disponible y la tenemos en el calendario de vacunación obligatoria. ¿Por qué? Porque el rotavirus causa cuadros muy severos o mortalidad en menores, en niños de 3 meses de vida hasta 3 años. Entonces, para ese grupo etario está la vacuna del rotavirus. Los adultos ya tenemos defensas, generamos anticuerpos a lo largo de los años y no hacemos cuadros tan severos, pero el bebé es el que tiene complicada que tiene sus defensas bajas. La vacuna contra el rotavirus, que está incluida en el calendario nacional de vacunación, es como que ha disminuido muchísimo la incidencia de la mortalidad por esta causa. O sea que una vez más, la importancia de las vacunas. Y ahí volvemos a lo que hablábamos la primera reunión que tuvimos acá, con la prevención. Las vacunas son como el pilar de la salud de la población, son una importante acción de salud pública, contar con las vacunas en el calendario nacional de vacunación, y son la medida preventiva más eficaz y más extraordinaria que haya descubierto el ser humano como medida de evolución